Bienvenidos una vez más a Cristología Sistemática, un espacio donde buscamos contemplar la gloria de Cristo a la luz de las Escrituras. En el episodio anterior afirmamos algo fundamental, algo que redefine la manera en que entendemos a Cristo. Definimos que Cristo no comienza en Belén. En Belén, Cristo fue manifestado. Belén no fue el inicio de su existencia. Fue el momento en que el Eterno decidió entrar en nuestra historia. Hoy vamos a profundizar para entrar en una pregunta que muchos creyentes se han hecho alguna vez, tal vez en silencio, tal vez con temor. Si Jesús es Dios, entonces Dios murió en la cruz. Y si murió, ¿quién estaba gobernando el universo? ¿Quién sostenía la creación? ¿Quién estaba en el cielo? Estas preguntas no son irreverentes, son preguntas legítimas cuando estamos creciendo en la revelación. Y la Biblia no las evita, la Biblia las responde. Así que la respuesta está en los términos bíblicos. Antes de responder directamente si Dios murió en la cruz, necesitamos hacer algo muy importante: escuchar cómo la Biblia habla de Cristo. Porque muchas confusiones sobre Jesús no nacen de lo que la Escritura dice, sino de cómo interpretamos sus términos sin observar su significado. La Biblia no usa palabras al azar. Cada expresión que aplica a Cristo está cargada de revelación. Y hay dos términos que aparecen una y otra vez cuando la Escritura revela quién es Jesús. Y son primogénito y unigénito. Si no entendemos correctamente estas expresiones, terminaremos afirmando cosas que la Biblia nunca enseñó. Algunos al leer primogénito piensan inmediatamente en creación, en inicio, en comienzo. Otros al leer hijo o unigénito asumen automáticamente que hubo un momento en que Cristo no existía. Pero la Biblia no usa estos términos para hablar de origen, sino para revelar relación, naturaleza y autoridad. Por eso, antes de avanzar, necesitamos aclarar algo fundamental. Los títulos de Cristo no definen su inicio, definen su identidad. Primogénito no describe cuándo Cristo comenzó, describe sobre quién gobierna. Unigénito no describe cuándo Cristo fue engendrado, describe qué es Cristo por naturaleza. Y solo cuando entendemos correctamente estos dos términos, podemos responder sin temor y sin error la gran pregunta que muchos se hacen: ¿murió Dios en la cruz? Si no entendemos estos términos, toda nuestra cristología se va a distorsionar. Por eso hoy los vamos a observar con calma, con la Biblia abierta y con el corazón dispuesto a recibir revelación. Así que con la Escritura delante de nosotros y el corazón atento, veamos cuidadosamente qué quiere decir la Biblia cuando llama a Cristo primogénito y unigénito. La Escritura dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Colosenses capítulo 1, versículo 15 leímos. Aquí surge la confusión. Muchos leen primogénito y piensan automáticamente el primero creado. En el lenguaje bíblico, primogénito no habla de creación, habla de autoridad y supremacía. En otras palabras, habla de posición. En la cultura hebrea, el primogénito era el heredero, era el representante del padre, era el que tenía autoridad sobre la familia, el que recibía la herencia principal. Incluso en la Biblia hay primogénitos que no fueron los primeros en nacer. Por ejemplo, Jacob fue primogénito en autoridad sobre Esaú. David fue llamado primogénito entre los reyes, según Salmos capítulo 89, versículo 27, aunque era el menor. Así que primogénito significa preeminente, soberano, supremo. Entonces, cuando Pablo llama a Cristo primogénito de toda la creación,
No está diciendo que Cristo sea parte de la creación, sino que Cristo tiene autoridad sobre toda la creación. Él es el heredero de todo, es el Señor de todo, es el soberano de todo. Es lo que esa expresión nos está diciendo. Por eso el texto continúa diciendo que todo fue creado por Él y para Él. Así que Cristo no es parte del universo. Cristo es el Señor del universo. Ahora pasemos a una expresión aún más profunda. Cuando la Escritura llama a Cristo el unigénito del Padre, no habla de rango, ni de función, ni mucho menos de jerarquía. Está hablando de naturaleza. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 18 dice, el unigénito Hijo está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Unigénito no significa el único creado. La Biblia jamás enseña que Cristo sea una criatura superior. La Biblia expresa algo mucho más profundo y entonces nos dice que es único en su clase, único en su naturaleza y único en su esencia. Entonces, cuando la Biblia llama a Cristo unigénito, está diciendo que no hay otro como Él en toda la existencia. No es hijo como los ángeles, no es hijo como los hombres, no es hijo adoptado, es hijo por naturaleza divina. Y Jesús mismo lo explicó de una manera profunda cuando dijo, ¿no sabéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esto no significa que haya dos dioses viviendo juntos. Significa que el Hijo no es un ser separado de Dios, sino la revelación visible del Dios invisible. Jesús no dijo, Dios está conmigo. Él dijo, el Padre está en mí. Esto nos muestra que la esencia del Padre habita plenamente en el Hijo. No es un enviado separado, no es un intermediario distante, es Dios mismo manifestándose en carne. Por eso decimos que es Hijo por naturaleza divina, porque lo que el Padre es, habita en Él. Jesús no es un profeta hablando de Dios. Jesús es Dios hablándonos desde dentro de la humanidad. Entonces, ¿qué significa que Cristo es Hijo por naturaleza divina? Esto significa algo profundo y es que Cristo comparte la misma esencia del Padre. Lo que el Padre es, el Hijo es. Los atributos del Padre pertenecen al Hijo. La eternidad del Padre es la eternidad del Hijo. La santidad del Padre es la santidad del Hijo. El poder del Padre es el poder del Hijo. O sea que no es una deidad delegada, no es una deidad menor, es la misma deidad revelada. Por eso la Escritura afirma y dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No es un Dios usando a otro, no es un Dios actuando a través de un intermediario, es Dios mismo presente en Cristo. Y ese mismo Cristo entonces es unigénito por naturaleza, primogénito por autoridad y postrer Adán por redención. No para comenzar a existir, sino para representar a una nueva humanidad, restaurando lo que el primer Adán perdió. Por eso podemos afirmarlo con claridad. Cristo no fue creado para revelarnos a Dios. Cristo es Dios revelándose a nosotros. El unigénito no es un hijo menor, es Dios manifestado en carne. Nosotros no adoramos a un enviado solamente, adoramos al Dios que vino. Cristo no es una copia del Padre, es la expresión perfecta del Padre. Así que Cristo no comparte la divinidad como un privilegio otorgado. Cristo comparte la divinidad porque es de la misma esencia eterna del Padre. Por eso cuando la Escritura dice que Jesús es el unigénito, no está diciendo que comenzó a existir, está diciendo que procede eternamente del Padre
y revela perfectamente a Dios. Y si Cristo es el unigénito eterno, entonces no estamos ante un mensajero, estamos ante Dios mismo revelado en carne. Así que esto no es solo una doctrina para entender, es una verdad para adorar. Si Cristo es Dios revelado, entonces nuestra fe no descansa en un profeta, nuestra salvación no depende de un intermediario y nuestra adoración no es a un ser creado. Nuestra adoración es al Dios eterno que se hizo carne por nosotros. Así que te invito a reflexionar hoy. ¿Quién es realmente Cristo para ti? ¿Un maestro o el Dios eterno manifestado en carne? Si este episodio ha edificado tu fe, compártelo y suscríbete a este espacio de Cristología Sistemática, donde exploraremos la persona y la obra de Cristo a la luz de las Escrituras. En el próximo episodio entonces estaremos respondiendo una de las preguntas más profundas de la fe cristiana. ¿Murió Dios en la cruz? Dios te bendiga y que la revelación de Cristo transforme tu fe y tu adoración. Cristología Sistemática, conociendo a Cristo para adorar a Cristo. Bendiciones para todos.